Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Es grato estar de vuelta y empecemos diciendo que la política cada día cae más bajo y agrega tanta incertidumbre que contribuye todavía más a desalentar y alejar las inversiones privadas. Al mismo tiempo, la casi nula capacidad de gestión estatal no permite despegar a la inversión pública. Y encima de esto, el debate nacional está copado por temas escabrosos a cargo de actores políticos. Así que esta noche trataremos de salirnos de ese patrón y conversaremos sobre las proyecciones económicas, las correcciones de política necesarias y la agenda pendiente para reactivar las inversiones y el empleo y volver a crecer sosteniblemente. Me acompañan esta noche 3 destacados economistas. Está con nosotros Roxana Barrantes, profesora de la Universidad Católica y directora del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, y Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo. Bueno, empecemos. En los primeros 6 meses del año, la economía peruana habría caído 0.5% por efecto de los estallidos sociales y los problemas climáticos. Se dice que al registrarse 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo, estaríamos en una recesión técnica. Esto generó una reacción particular del ministro del MEF, así que quisiera preguntarle a los 3, empecemos Roxana, sin ánimo de entrar en polémica, ¿qué es lo que estamos enfrentando? ¿Recesión, estancamiento, estanflación? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Me parece que es el nombre que le pongamos es lo menos importante. Me parece que lo más importante es identificar las causas de esta desaceleración, si se quiere ser optimista, o de estos retrocesos que están mostrando algunos números. Y va a ser bien difícil abstraernos de los problemas de la política, en el sentido de quién detenta y cómo se detenta el poder en la actualidad. Porque quién detenta y cómo se detenta el poder en la actualidad está afectando elementos básicos de la confianza necesaria para poder realizar inversiones. Y a veces cuando uno escucha la palabra inversiones, hay personas que se ponen nerviosas y empiezan a decirte que estás a favor de la gran empresa. Sí, estoy a favor de la gran empresa, pero también a favor de todos y cada uno de peruanos y peruanas que quieren tomar decisiones sobre los recursos que gestionan y que obtienen cotidianamente, ¿no? Desde la madre que tiene que decidir si su hija va al mercado laboral o puede quedarse 2 años más estudiando, o la mediana o la pequeña empresa que está a punto de hacer la inversión para aumentar el volumen de ventas y vender un poquito más de lo que vendía en años siguientes. Entonces, es cómo se está detentando el poder, lo que se llama la política, y a veces uno ve la política como si fuera un problema, ¿no? Y la política, quien detenta y cómo detenta el poder, se convierte en el elemento central para que todos y cada uno de nosotros podamos tomar decisiones que trasciendan el día siguiente. Elmer, ¿cómo ves el tema? Leí un artículo tuyo donde opinabas sobre este juicio de valor, no sé cómo llamarlo. No, es una caracterización, es importante caracterizarla porque de acuerdo a eso hay respuesta de política económica, ¿no es cierto? Por ejemplo, si fuese una recesión origen de una mega devaluación, un ajuste fiscal brusco, un golpe de Estado, ¿no? O un cambio drástico como el de Colombia. Colombia va a pasar de 7 a 1 en un año, es una brusca desaceleración. Entonces, o es una crisis bancaria, ¿no es cierto? O es internacional. O es un terremoto. Entonces, dependiendo qué causas nos han llevado a una recesión o una desaceleración o un estancamiento, están las medidas políticas. O sea, no es trivial definir dónde partimos, ¿no? Y lo que ha ocurrido es
una confluencia de factores, varios, para explicar este estancamiento, ¿no? No estamos en una recesión. Si tú ves las cifras, por ejemplo, de importación de vehículos familiares, crece 10% en el primer semestre. O sea, eso como que no cuadra con una recesión, ¿no? Entonces, lo que hay es una desaceleración que tiene que ver con varios factores. Ya se ha mencionado el tema de la, digamos, crisis en el sur, en todo el verano, ¿no es cierto? Varios días y semanas paralizadas, muchos caminos, no se podía transar, y eso afectó la economía sin duda, y Yacu también, pero también la inflación, ojo, corroe los salarios reales, no es una inflación corta, ya posiblemente vaya teniendo 30 meses de fuera del rango meta y al final termina afectando los salarios, y eso hace que, por ejemplo, un sector de autoconstrucción deje de autoconstruir y eso hace caer la inversión privada, ¿no? Entonces la definición de inversión privada a veces uno se olvida, pero incluye también residencias, y en este caso las residencias de los más pobres. No está cayendo la inversión en la magnitud que uno el agregado en la parte privada corporativa, no es así. Son un violento cambio contra un año que ha sido récord. El año 2022 ha sido donde más se ha vendido material de construcción en la historia de la República, ¿ah? Por el miedo del COVID, ¿no? Y por el retiro de AFP, etcétera. Entonces, eso terminó, ese boom terminó a mediados del 22. Entonces, claro, estamos en el 23, comparas con el mejor momento de toda la vida de construcción de casas, ¿no? Entonces, claro, va a caer. Y no es por Boluarte o Castillo, o sea, caía de todas maneras. Y la otra es por un gigante llamado Quellaveco. No todos los países tienen un Quellaveco, no, que es una mina de clase mundial, todos los años. Ciertamente Perú tampoco. Entonces, claro, la inversión minera tendría que caer porque no tienes nada del tamaño de Quellaveco, cae la parte residencial de familias de menores ingresos, entonces es negativa. Pero la parte que no estamos viendo, de acuerdo al titular, es la parte, digamos, inversión empresarial, de FBK, digamos, esa no está cayendo, ¿ah? Y enhorabuena. El hecho de que se mantenga nomás, y es algo bueno. El ratio de eso contra respecto al PBI es bastante bueno. A veces nos dejamos, pues, la economía se toma de rehén, ¿no? Si estás a favor del gobierno, defiendes la economía. Si estás en contra, mira, hay recesión. Entonces, es importante partir de ese punto. Entonces, si es así, entonces esto va a rebotar, ¿ah? Eso quiero decir, no requieres una política especialmente en macroeconomía contracíclica, fiscal ni monetaria, violar la ley fiscal, o que el BCR se invente reactiva, ¿no? O baje la tasa de interés mañana en 300 puntos básicos. No es el caso, ¿no? Son choques de oferta que se están desvaneciendo. Uno no espera una conflagración política como la que hemos tenido en el verano, no espera uno eso. Quizá el niño que estamos viviendo ahora se puede diluir también, ¿ah? Los expertos paneles no están seguros que va a ser fuerte o no a fin de año, se puede diluir. Y por último, la inflación no es la misma del año pasado, 8% meseta varios meses, y ahora estamos bajando. Y quizá en 6 meses más esté en 3, ¿no? Entonces, esos factores, choques de oferta, están de bajada. Entonces, este año ya está afectado, digamos, pero el próximo año vas a rebotar. Por lo tanto, no necesitas tú hacer mucho. Más bien apuntalar, asegurarte que el próximo año el rebote sea mayúsculo. Y ahí sí podrías discutir un poco de impulso fiscal, digamos, ¿no? Infraestructura, ya de cara al 24. Este año es poco lo que puedes hacer porque no hay choque de oferta. Es como que en una isla ha habido pues lluvia y se han caído los cocos y has pescado poco pescado. O sea, no hay nada que hacer, ¿no? Como respuesta macro, digamos, ¿no? Bueno, ¿y tú qué piensas, Osvaldo? Estoy de acuerdo en el sentido de que es una desaceleración causada por eventos, ¿no?, concretos que esperemos que sean transitorios, ¿no es cierto? Nadie espera que nuevamente haya una convulsión social como la que hubo al inicio del año y esperamos que, como tú dices, los eventos climatológicos mengüen. Pero yo diría hay una cosa que es importante notar, ¿eh? En el tema de la inversión, el mismo Banco Central, ¿no?, sus proyecciones las va haciendo cada vez peores, ¿no? Originalmente creíamos que iba a caer la inversión 0.5%, hoy día ya hablamos de 2.5% y el número puede ser peor. Y claro, están un poco las explicaciones que dice Elmer, pero hay un dato que es bien interesante. El otro día estaba mirando las expectativas empresariales a 3 meses, ¿ya? Y cómo han ido cambiando en el tiempo. Y miren cómo han ido cambiando en el tiempo. Miren, entre el 2012 y 2012, esas expectativas eran altas. Para que los que nos ven, esas expectativas se miden cuando sobrepasan el valor de 50, son optimistas, por debajo de 50 son pesimistas. Entre 2002 y 2012, estas eran altas, eran optimistas, en promedio el valor era 62. Entre el 2016 y el 2020, estas expectativas empresariales sobre el futuro, los 3 siguientes meses, eran de estancamiento, en promedio 55. Del 2020 a la fecha, estamos hablando de una caída a 44. Y por supuesto, ahí evidentemente está la pandemia y todas las cosas que han ocurrido. Pero
es algo que está viniendo, ¿no?, en el tiempo, es una tendencia un poco más grande, y eso sí es una cosa preocupante. A mí me parece muy bien que, por ejemplo, en la parte económica del discurso presidencial se haya mencionado muchas veces la palabra inversión, pero fue un discurso tan largo que a uno faltaba y decía, realmente no sé si hay una estrategia detrás. Y por otro lado, la otra parte que es clave en esta historia es ¿qué significa crecer menos? ¿No es cierto? ¿Qué significa este estancamiento? ¿Y qué significa para las personas de a pie? ¿No es cierto? Crecer menos, el otro día estaba escuchando a un economista que mencionaba, ¿no?, un punto porcentual menos de crecimiento significa 200.000 empleos menos. Es un poco más o menos la cifra. Entonces significa menos empleo. Ya el empleo, si bien como cantidad ha mejorado después de la pandemia, como calidad sigue muy mal. Entonces, crecer muy poco significa que va a haber menos empleo y significa que esta pobreza creciente va a seguir creciendo. Hay expertos que indican que este año podría llegar a 30%. Y eso sí es una cosa de la que todos deberíamos estar muy, muy preocupados, porque todo el esfuerzo que se hizo antes para poder reducir la pobreza se está desvaneciendo en muy pocos años. Si no me equivoco, Elmer, ustedes en Macroconsult tienen unas estimaciones sobre esto, ¿no? Y solo para que la gente se haga una idea, ¿no? Si a partir del 2025 la economía peruana crece 5%, me parece que es el dato, uno va a llegar a niveles prepandemia, mira, Gonzalo, en el 2028. Pero si crece 2%, creo que era el dato, estás hablando de 2032. Y si creces al ritmo que vamos creciendo hoy, puede tomar 15 años. Así que, no, y eso es lo que yo sí lamento, ¿no? Son los más vulnerables los que más van a sufrir esto. Bueno, yo la verdad sacaría de la interesantísima conversación que han tenido ustedes es, no sé, ¿para qué sirve esta discusión? Yo creo que en última instancia, un buen diagnóstico te permite una buena cura. Así que ojalá que el gobierno acierte. Roxana, quería preguntarte, tras no sé cómo calificarlo, digamos, lamentable gobierno de Castillo, que destruyó la poca institucionalidad sectorial que teníamos y mantuvo al país en vilo con una asamblea constituyente, se generó pues una enorme incertidumbre, ¿no? Y entre los meses de enero y junio este año, la inversión privada habría caído cerca de 11%, su peor semestre desde 1999, sin contar la pandemia, naturalmente. Y se advierte que esta caída pudo haber sido peor sin la contribución de la minería. ¿Crees que cabe esperar una mayor inversión privada en lo que queda del año? Como ha dicho Elmer hace un ratito, en lo que queda del año es bien complicado que vayamos a ver rebotes. Buena parte de lo que tendríamos que hacer es sentar las bases para tener un buen rebote el 2024, y eso se refleja en las cifras, en los datos de expectativas también. Es bien interesante que el dato del Banco Central, la expectativa a 3 meses, no es tan favorable, pero la expectativa a 12 meses sí lo es. Entonces, bien importante lo que decía Elmer, de que no es que estamos en una recesión profunda, y de ahí mi cuestionamiento a cómo la llamas, ¿no? Porque a veces te quedas en el nombre sin ir a los motivos y a las posibles soluciones. Y un asunto en el momento que estabas planteando la pregunta, Gonzalo, es, claro, el gobierno de Castillo, pero recordemos que estamos en el mismo quinquenio, ¿no? El quinquenio que se inauguró el 2021 y que si hoy día alguien tuviera que apostar cuando son las elecciones, hoy día con toda la institucionalidad, las elecciones son en su momento normal cuando se cumpla el quinquenio. Entonces, ¿cuánto en 7 meses el cambio de giro dentro del quinquenio ha podido revertir lo que ha sido, y yo diría, me atrevería a decir, está siendo un debilitamiento muy fuerte del servicio público, de la institucionalidad de la gestión pública? ¿Cuánto se ha podido realmente revertir? Y como bien sabemos, construir toma
mucho tiempo. Destruir es demasiado rápido. Lamentablemente es así, ¿no? Según la encuesta de expectativas macroeconómicas del BCR, los analistas económicos ajustaron en julio el crecimiento proyectado para este año a 1.2%. Y el sistema financiero lo ajustó a 1.4%. Por otro lado, el IPE acaba de recortar su proyección de crecimiento del producto para este año a solo 0.8%. Esta sería una tasa realmente baja, creo que la menor de los últimos 20 años, sin considerar el 2020, año de pandemia. Y además posiblemente por debajo del promedio de América Latina. Hace unos meses pensábamos que el Perú, a pesar de todo, iba a crecer más que nuestros queridos vecinos, pero parece que ya no. ¿Tú esperas que el crecimiento realmente se recupere en el segundo semestre? ¿Cuál podría ser el impacto de un niño global? Y una pregunta más, ¿se puede crecer sin inversión privada? Comienzo por lo último. No, no se puede. No. A ver, todo lo que nos rodea en esta sala o todo lo que nos ha rodeado durante el día, todos son productos fabricados por una empresa. Todo lo que hemos vestido, comido, la limpieza, el transporte, lo que a uno se le ocurre, ¿no? La diversión, el esparcimiento, todo la luz y el teléfono está provisto por una empresa privada, de cualquier tamaño, de cualquier país. Así es como los seres humanos hemos llegado al año 23, ¿no? Es nuestra manera de colaborar entre nosotros, ¿no? Entonces, pensar que se va a crecer en el aire es absurdo, o sea, no es real. Y eso atrás hay una empresa privada. Elmer, disculpe, es que algunos piensan que la inversión pública puede servir de compensación para la falta de inversión privada, independientemente de que no hay capacidad de gasto. Hace, digamos, lo que los privados no lo van a hacer, porque el sector público tiene una ventaja, ¿no? Que piensa en el bien general, los privados piensan en el bien particular. Y eso es así desde que la economía es moderna. Entonces, es un falso dilema, digamos, uno o lo otro, salvo pues que el sector público produzca bienes privados, ¿no? Ahí hay un problema. Como en China. China finalmente es un capitalismo de Estado. El año pasado no tenía inflación, lo que es rarazo, ¿no? En el mundo hay inflación, no hay en China, parecido a Ecuador o Bolivia, que tampoco había inflación. Entonces, uno se pregunta por qué está quebrando el sector inmobiliario allá, porque los precios relativos pues, están mal puestos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no quiero entrar en ese tema, pero quiero volver a tu pregunta. Es imposible crecer sin inversión privada, como también es imposible crecer sin capital humano. Y es imposible crecer también sin cambio tecnológico. O sea, los tres son los 3/3, digamos, que explican el crecimiento de los países en plazos más largos, ¿no? Y hay que volver a ir sobre eso siempre. Ahora, en muy corto plazo, efectivamente, Perú se ha desacelerado, no solamente desde el año 21, en verdad. La mala suerte viene desde el año 2015, que desde ahora ya son 8 años creciendo en promedio 3%. O sea, no es un ciclo nomás, digamos, de intercambio, ¿no? Algo está pasando debajo del iceberg que hace que el PIB potencial se haya diluido. Y la única explicación plausible, en verdad, es la crisis política. Tantos presidentes, 6 en 6 años, tantos ministros, tanta rotación y debilitamiento del Estado, que ha llegado a su máximo con Castillo. Yo estoy de acuerdo, o sea, con Castillo peor que eso casi es imposible. Pero contra eso, claro, estamos mejor, pero no es un mejor gabinete en conjunto que lo que hemos tenido pues, en promedio en los últimos años, ¿no? Ahora bien, en cuanto al rebote, se va por lo siguiente. En la primera ronda hablé que el año 22 tiene dos partes distintas. Un segundo semestre donde ya observas tú caídas en construcción, ¿ah? Porque ya se agotó la casa que tenía con la AFP, ya pues una vez lo hago, no lo hago siempre, ¿no? Y se agotó también la inversión de Quellaveco, porque Quellaveco ya es realidad, o sea, ya comenzó a producir en verdad desde septiembre. Entonces, el segundo semestre, en términos puramente aritméticos, este año va a ser, lo que resta del año, debería ser ya en terreno positivo, ¿no? Porque vas a comparar con el inicio de una contracción en construcción que se vio en el segundo semestre. O sea, el año no comienza económico el 2 de enero, pues, ¿no? La economía no respeta eso, son ciclos de otro corte, ¿no? Entonces, por esa simple razón aritmética, ¿no? Acá no hay nada de macroeconomics, digamos, ¿no? Es aritmética pura, con base de comparación vas a mejorar el resto del año en estos indicadores. O sea, la caída va a ser menor, ¿no? En resumen, la corrección, si cae 10 va a caer 5, ¿no? No es que va a subir, pero va a caer menos. Y eso, digamos, poco a poco te lleva a una recuperación cíclica hacia el próximo año, ¿no? Retomo lo que dijo Rosana hace un momento. El factor que está afectando las expectativas en general, en el futuro, ¿no es cierto?, es la crisis política. Tú no sabes quién va a ganar el año 26, ¿no? Sí sabes
que todos los partidos son débiles, que hay 21 partidos inscritos y 6 más por inscribirse, es muy posible que haya 30 partidos el año 26, ¿no? Y todos ellos chiquititos, enanitos, con poca ideología y con mucho mercantilismo. Eso lo estás viendo, al margen que gane, ¿no? Eso lo sabes. Tampoco sabes si la presidenta Boluarte va a entregar la banda el 26, puede no estar ella, puede haber cambio de gobierno el 26, pero no estar ella ahí, ¿no? Entonces, y eso los empresarios lo saben, basta que 5% de empresarios piense que eso hay que esperar, cae 5%, digamos, ¿no? Si fuese un informe de la inversión. O sea, no es que todo uno se asusta, no es así, o sea, el flujo de inversión continúa, y es alto, o sea, de buena. Pero claro, en el margen provoca después estos ciclos, ¿no? Pero si volvemos ya al mediano plazo hay que ver la tendencia, y eso es preocupante, porque como el 3% tampoco soluciona el tema del desempleo, la calidad del empleo, la informalidad laboral, el tema de la pobreza, ni los fondos públicos. Entonces, eso es un fracaso. O sea, un país como Perú, emergente, que crezca por debajo del mundo, 10 años, ya para pensar, ¿no? Claro, además creo que hay un gran peligro, aparte del tremendo problema político que tenemos, es el de acostumbrarnos pues a esta normalidad mediocre. Al final de cuentas, el gobierno de Dina Boluarte va a durar 3 veces más que el de Castillo. Así que de transición no tiene mucho. La inversión privada decae, pero la inversión pública no anda bien tampoco. Y su ejecución financiera cayó 11% en julio respecto a julio del año 22. En particular, los gobiernos locales tuvieron el peor desempeño y cayeron 25% respecto al mismo mes hace un año. Y de enero a julio se ejecutó financieramente 33% de los recursos totales presupuestados para obras. Parece que la gestión del gasto público no tiene remedio. ¿Qué piensas de esto? Sí, a ver, primero que me gustaría retomar unas cositas de las que conversaba Elmer en lo siguiente, ¿no? La inversión privada es clave, es fundamental. Cuando usted, persona que me ve, piense en la inversión privada, no piense únicamente pues, en la gran empresa, el banco enorme, ¿no? Creo que la pregunta que uno debería responderse es, ¿yo estoy dispuesto a ampliar ese taller mecánico que tengo? ¿Estoy dispuesto a ampliar esa pequeña bodega que tengo? Esa es la verdadera pregunta, porque el 95% de las empresas son pequeñas. Muy bien. Dicho eso, la inversión pública no puede nunca reemplazar a la inversión privada. ¿Por qué? Porque básicamente es 1 de cada 10 soles o 2 de cada 10 soles. Es imposible, ¿no? Por términos de magnitud. Lo que sí hace la inversión pública, y aquí ahí entramos en lo que tú me preguntas, Gonzalo, es, ¿no es cierto?, invertir en aquello, ¿no es cierto?, que como decía Elmer, es, ¿no es cierto?, lo social, ¿no es cierto?, que genera bienestar social. Y eso está muy bien. Y aquí está el problema. Y esos números que tú nos dices son terribles y claro, tienen explicaciones muy concretas, como por ejemplo el hecho de que es el primer año de las autoridades y, como ustedes lo saben, ¿no?, cuando hay un cambio de autoridades, cambian todos, ¿no es cierto? Entonces no queda nada en ninguna institución en el Perú, lo cual habla terriblemente de la institucionalidad de nuestro país. Pero más allá de eso, yo quisiera ir un pasito atrás y pensar cómo de alguna manera estos números que tú dices y que uno los puede ¿no?, verlos incluso de manera más amplia y ver cómo nunca se cumplen, ¿no?, verlos incluso de manera más amplia y ver cómo nunca se cumplen, ¿no es cierto?, los presupuestos de inversión, etc. En el fondo lo que está detrás es cómo el Perú, o sea, digamos, la economía peruana se desarrolló, Gonzalo, pero no logramos desarrollar el Estado peruano. El Estado peruano nunca logró moverse. La descentralización ha fracasado en el fondo. No ha sido capaz de transformar todos los recursos, ¿no es cierto?, que generaba la economía y transformarlos en bienestar para la sociedad. Y todos esos números que me das son eso. Son incapacidad, ¿no es cierto?, técnica o corrupción, porque hay que decirlo, de las autoridades, ¿no?, locales, principalmente, pero de todo tipo, que son incapaces de lograr generar los gastos, la inversión necesaria. Gonzalo, ni siquiera están invirtiendo, ni siquiera están logrando gastar los presupuestos de inversión para temas de vulnerabilidad por el fenómeno del Niño. Es una cosa impresionante, pero esta historia va mucho más allá, tú que a ti te gusta todo lo de la inversión,
en infraestructura, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con hospitales que están paralizados, ¿no? El Perú, tristemente, si uno pasea por provincias, es, ¿no es cierto?, el museo de muchísimas obras incompletas, inconclusas. Y uno se pregunta por qué mucha gente está molesta, no está molesta con el modelo, creen que están molestas con el modelo, pero en realidad están molestas con ese funcionario que no les ha resuelto ningún problema cuando el dinero estaba. Y un dato súper interesante, ¿ya? En los últimos años, en la última década, el presupuesto de salud, cuando uno le pregunta a la gente, ¿el presupuesto de salud en el Perú ha crecido o ha caído? Todo el mundo te dice que ha caído, ¿no? Porque es lo que ellos sienten, lo que perciben. Pero en realidad, si uno revisa, el presupuesto en salud se ha triplicado en la última década. Triplicado el presupuesto en salud. Pero uno dice, ¿cómo se ha triplicado el presupuesto en salud y al mismo tiempo, ¿no? No había ninguna posta médica lista en el COVID? ¿Cómo es posible eso? Y ahí está la desazón, esa incapacidad. Entonces, en términos, bueno, digamos, eso es un poco como la figura un poco más grande. En términos concretos, eso es un gran problema, ¿no? Para la función de hoy día, porque lo que no podemos lograr, solo para entender, no podemos lograr que los números mejoren a través de inversión pública o gasto público. Y eso sí es un drama para los números de fin de año, ¿no? Para poder lograr los números de fin de año. Y no veo en el gobierno, Gonzalo, una autocrítica en el tema, ¿no? Porque lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no?, a partir sobre todo del gobierno de Castillo, es una destrucción del aparato estatal. Y la única respuesta, he visto esto de compunche gerentes, ¿no es cierto?, que es colocar algunos gerentes en algunas provincias. Me parece insuficiente, ¿no? Completamente. Roxana, una pregunta doble. ¿Cómo podría mejorarse la capacidad de ejecución real del gasto público en obras? Y ¿qué piensas de la descentralización? ¿Ha fracasado? ¿Tienes alguna receta que recomendar? Creo que la pregunta ya está yendo de alguna manera a mis críticas a ponerle nombre, ¿no? A un fenómeno. Ha fracasado la descentralización en la expectativa que se tenía cuando se diseñó de que quien estaba más cerca de los ciudadanos, alcaldes, gobernadores regionales, hoy entonces presidentes regionales, conocieran mejor las necesidades de sus localidades, de sus votantes, etc. ¿Dónde ha estado? Me imagino que tenemos tantas hipótesis de por qué como personas preocupadas por cómo le va a nuestro país. Uno de los temas que me permito ofrecer a la mesa es el tema de que se pensó que iba a ocurrir, o sea, quienes diseñaron e implementaron pensaron que eso iba a ocurrir por seguir un reglamento, en lugar de diseñar esquemas de incentivos, de tal modo que no ocurra lo que ha dicho Osvaldo hace un rato. O sea, autoridades nuevas vienen con equipos nuevos que generalmente no saben nada del tema. O sea, no hemos construido servicio civil allí donde es más necesario, que es en distritos, centros poblados, gobiernos regionales, que son los que brindan directamente educación y salud, ¿no? Entonces, fracasó el diseño y cómo se implementó, y en algún momento, creo que fue el gobierno, se creó un Consejo Nacional de Descentralización, ¿no? Allá por el año 2003 con la ley. Alguno de los colegas estuvo a cargo de este consejo, pero claro, llegó el gobierno del APRA en el 2006 y lo desactivó totalmente. Entonces, lo que debió ser un proceso de acompañamiento, la misma política, y dado que tenemos que llegar al tema de quién detenta y cómo detenta el poder, la misma política tomó la decisión de no vamos a acompañar nada, vamos a generar estos mecanismos de apoyo y de redistribución que se conoce como corrupción, ¿no? Sí, la verdad es bastante trágica la situación. Y yo quería hacer un breve comentario. Creo que acá hay una base que confunde a la gente. Lo que se informa, y puedes verlo en la consulta amigable del MEF a diario,
una gran fuente de información muy valiosa. Pero ¿qué es lo que informa? Lo que reporta ahí es el gasto que se autoriza a ser entregado a unidades ejecutoras que pueden ser alcaldes o gobernadores o alcaldías y gobiernos regionales para hacer proyectos que han sido aprobados y que tienen luz verde, digamos. Pero de allí a que la obra, que el expediente se prepare bien, que se concurse, que después de concursado se ejecute y que la obra se termine y sirva para el fin, no hay ninguna relación. Entonces decir que el gasto se ejecutó financieramente y punto, ¿no? Si estuviéramos en un país desarrollado justamente porque funciona en estos temas, habría pues una secuencia lógica de tiempo y las obras pequeñas demorarían 1 año, las medianas 2, los megaproyectos 5, 6, bueno, estoy generalizando, pero tú tendrías una línea de tiempo creíble y entonces la data del devengado claro que serviría, porque tú verías que lo que te dijeron el año pasado ya maduró, pero acá no ocurre eso. Entonces por eso es que si tú le preguntas a un poblador en las regiones o en cualquier alcaldía distante, ¿tú crees que se está gastando más? Te dirá que no, porque no ve nada, no ve resultados. Y lo que es peor, la mayor parte de las obras, al año hay como 58.000 proyectos que tienen recursos asignados. Ahora de ahí a que se les entregue y lo usen, otra cosa. Y de estos, más o menos 48.000 son obras locales pequeñas, cuyo monto promedio es $500,000 Estas obras terminan siendo ejecutadas mayormente por administración directa de los alcaldes que se vuelven ingenieros, reparten propinas en el pueblo, todos hacen como que construyen algo, no les importa si se construye, lo que les importa es tener un ingreso. Y finalmente los alcaldes dicen, pero esta es la única plata que recibimos en todo el año, ¿qué quieren que hagamos? Bueno, eso no es solución, hay que empaquetar proyectos. En resumen, creo que hay un problema de corrupción, la descentralización no ha funcionado y básicamente habilita el saqueo del Estado por los alcaldes y los gobernadores. Y eso lo estamos viviendo. Y es difícil actuar porque es un problema político que no tiene solución. Esa es la respuesta clásica. Pero así no vamos a ir lejos. Vamos a otro tema un poco menos... Más constructivo. Más constructivo, efectivamente, pero si te pasas la vida diciendo que el vaso está medio lleno y no es cierto, no vas a ir muy lejos. El ministro del MEF indicó hace poco que lo más fuerte del programa de reactivación con Punche Perú viene entre agosto y diciembre. Parecería que, por otro lado, Elmer, me llama la atención, pero parecería que el incremento continuo durante más de un año de la tasa de referencia del Banco Central para mitigar la inflación y el programa reactivador con Punche Perú lanzado a fines de diciembre del año pasado y revisado y aumentado en mayo reciente, van en sentidos contrarios, ¿no? El asistencialismo y el gasto en obras pequeñas que en muchos casos, como vemos, no se ejecutan de Compunche Perú, ¿sirven para dinamizar la economía? A ver, en general la inversión pública no tendría que tener ese rol, porque digamos, se demora presupuestalmente hablando, ¿no? Y es muy lento responder a una recesión vertiginosa, que no es el caso, pero si fuese el caso, por el lado fiscal, ¿no? La parte monetaria es mucho más rápido, mucho más reactiva, si acaso ocurriese un evento de ese tipo, que digo, no lo estamos. Pero lo que está detrás de por qué parece poco es porque no recaudamos mucho. O sea, el Estado peruano es pequeño, ¿no? 20% de producto es el tamaño del Estado, lo que puedes manejar, de los cuales 15% es gasto corriente, 2% es pago de intereses, digamos, y 5% es inversión pública. 5% de producto de inversión pública es un monto que no es ni alto ni bajo, corresponde a nuestra capacidad de recaudación, digamos, ¿no? Y es lo que tenemos que llenar. No quisiéramos pues tener mejores hospitales, duplicar los sueldos de los profesores, los maestros, mejores escuelas, pero no te da, pues porque recaudas
recaudas lo que recaudas y tenemos que mantener bajo 7 llaves y para siempre la estabilidad fiscal, porque eso ha sido lo que nos ha detenido en los años 60, 70, 80, ¿no es cierto? O sea, eso no podemos tocar, no queremos ser Argentina, ¿no? Ni queremos ser Venezuela. Entonces, esa es la realidad. Ahora, dentro de ese presupuesto de 5% de PBI para gastar, efectivamente hay muchas filtraciones, hay corrupción, se ha descentralizado y regionalizado la corrupción también, ¿no? Y la capacidad humana es baja en regiones y además hay alta rotación. Además forzada por nosotros, porque hemos prohibido la reelección. O sea, digamos, a raíz del caso de Álvarez en Ancash, el Congreso decidió prohibir la reelección de gobiernos regionales y locales. O sea, uno bueno no va, tiene que retirar. Entonces, tienes un sesgo cortoplacista y la duración de 4 años, en verdad, para muchos proyectos es muy larga. Y no coinciden el tiempo de ejecución de proyectos importantes, digamos, sumados, juntos, dijiste tú, ¿no? Agregar proyectos, no coincide con la vía corta de un gobierno regional, ¿no? Y eso hace que tengas un sesgo a obras cortas, donde también puedes sacar caja más rápido. O sea, hay que rediseñar todo eso, resetearlo, digamos, ¿no? Ese 5 hay que mejorarlo, ¿no? Menos filtraciones, más calidad y mejores servicios, ¿no? Dentro de ese ámbito. Bueno, un comentario que... sí, por el tema de la inflación. Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo en un ley de impulso fiscal, a eso que corresponde. No vería con buenos ojos un ajuste fiscal. O sea, está lloviendo y tú le pones el pecho a la lluvia. No, pues es correcto poner un cierto contraciclismo fiscal que no afecta a la inflación. Porque estamos hablando de cemento contra papas. Pero no plata de helicóptero, ¿no? No, para nada. No hay esa plata tampoco, no está en la mesa, ¿no? Es que había la tendencia de repartir bonos uno tras otro y el resultado nunca era ni siquiera satisfactorio. Nos hemos quedado con la inercia del COVID, ¿no? Como que ya cualquier cosita... Ya pasó el COVID y sigues en la misma lógica. Sí, eso no pasa nada con eso. Bueno, este tema de agregar proyectos para adquirir escala y lograr paquetes que se puedan hacer y que no estén a cargo de pequeñas localidades que generalmente no van a dar el resultado, sino regiones enteras. Para el caso de agua potable, por ejemplo, Francia, que es, creo, líder mundial en calidad y cantidad de agua, hace años, se demoró 20 años, agrupó a los municipios. El 75% de los municipios franceses, que son más de 20.000, están agrupados para manejar su agua y la manejan excelentemente bien. Aquí no hay forma de lograr eso. Bueno, pasemos a un tema reactivador también, Osvaldo. Discutir un incremento de la remuneración mínima vital, ¿es oportuno y crees que tendrá algún efecto reactivador? Buena pregunta, pero solo no quería dejar de mencionar un par de cositas. Sí. Es importante lo que mencionabas, esto de, claro, nosotros hoy día medimos cómo le va a los gobiernos regionales en función de su capacidad de gasto, en su capacidad de poder gastar el presupuesto que tienen. Eso, evidentemente, no es lo óptimo, ¿no? Porque debería eso tener una correlación con cómo van avanzando con la obra, que se supone que están obligados a reportarlo, pero que no lo reportan. Pero eso tampoco es suficiente, porque deberíamos luego poder evaluar la calidad de esas obras, ¿no es cierto? Y si se funcionan. En el Perú no podemos hacer ni lo de la calidad, no podemos hacer ni siquiera lo de la revisión de si las obras están cumpliendo o no están cumpliendo. Estamos en solo revisar si al menos lo gastan, ¿no es cierto? Que es algo terrible. Y no quería dejar de mencionar algo que decía Elmer. Hay un estudio muy interesante que muestra cómo la falta de reelección de las autoridades locales en el Perú ha hecho que estas autoridades, las obras nuevas, sean dentro, eso es una cosa increíble, del radio de donde vive el mismo alcalde. Ha aumentado ahí el número, porque ya saben que no tienen que ir, ¿no?, con su electorado, no les importa. Entonces lo hacen alrededor de donde ellos viven. Muy bien. Ahora, hablando de lo de la remuneración mínima vital, solo un dato importante, ¿ya? De los 14 aumentos ocurridos desde el 2000, mire este dato, 12 han coincidido con periodos electorales o cercanos a las elecciones o de baja aprobación presidencial. Entonces yo creo que el primer esfuerzo que deberíamos hacer en la discusión del aumento del salario mínimo es zanjar ese tema, ¿no? Que la remuneración mínima vital no sea una discusión política,
sino que sea una discusión técnica, ¿no? Cuando ocurren tales características, el salario mínimo vital debe moverse, pero que sea técnico y no como hasta ahora, que es un tema político. Pero además, es una cosa que es clave, Gonzalo, si uno revisa al mercado laboral en su conjunto, un movimiento de la remuneración mínima vital podrá afectar ¿a quién? ¿Al 5%? Porque nuevamente, solo para que todos los que nos están viendo lo tengan claro, ¿no? ¿Esto a quién afecta? A los que están contratados de manera formal. Pero hay 75% de informalidad en el Perú. Y de esos que son formales, no a todos. Porque tienes a los que son, ¿no es cierto?, independientes, a eso no los afecta. Y no afecta a todos los que son dependientes, tampoco. Sino solo a aquellos que ganan, ¿no es cierto?, alrededor de ese monto y para los que es relevante. Entonces, bueno, es solo 5%. Todas las políticas laborales en el Perú están basadas en algo que solo afecta al 5% de los trabajadores. ¿Cuándo vamos a discutir, ¿no es cierto?, verdaderas reformas para la gran mayoría? ¿Cuándo vamos a hablar realmente de simplificación tributaria? ¿Cuándo vamos a hacer medidas para que las empresas quieran ser formales, para poder atacar de manera frontal a la informalidad, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuándo vamos a hablar, por ejemplo, de productividad? Yo creo que si no logramos hacer eso, hoy día, con una informalidad creciente, no sé si es el momento para aumentar el salario mínimo, ¿no? Pero en todo caso me queda claro que por razones políticas no tiene sentido nuevamente, ¿no? Debería esto ser una discusión técnica. Y nuevamente, con los temas centrales, ¿no? Para tener un mercado laboral mejor, ¿no? Vamos a una pausa. Estamos de vuelta y me gustaría ahora conversar un poco sobre la inflación, Roxana. La inflación interanual observada bajó a 5.88 en julio y la expectativa de inflación a 12 meses bajó a 3.57 en julio también. ¿Cómo esperas que cierre la inflación en el 2023 y cómo están los otros países en Latinoamérica? Antes de responder, quiero hacer un par de comentarios alrededor de lo que mis colegas han comentado anteriormente. Primero, no le hemos dado tanta importancia en la conversación a todo el tema de las obras paralizadas. Realmente es lamentable que con los buenos abogados que tenemos en el Perú, que usualmente hacen un muy buen trabajo, no hayamos encontrado una fórmula de tal modo de que todas las obras que paralizan por algún problema se terminen y comiencen a brindar los servicios a los ciudadanos, a las personas. Y alrededor de este punto, lo que tú comentabas, ¿no? O sea, que si gasta, que si no gastó, que si el avance de obra, pero en realidad todo eso se hace no para el efecto multiplicador de la actividad económica, que también, sino para que las personas tengamos servicios. Entonces, esta frase tan utilizada del cierre de brechas, el cierre de brechas pasa por gasto público en inversión y en gasto corriente, pero para que las personas tengamos servicios de salud, tengamos transporte, tengamos carreteras, tengamos una buena educación, etcétera. Es contra la satisfacción de los ciudadanos y las coberturas de los servicios que tendríamos que estar midiendo estos porcentajes de ejecución. Sobre el tema de inflación, realmente el trabajo que hace el cuerpo técnico del Banco Central es espectacular, muy bueno, de primera calidad a nivel mundial. Se está en los modelos de proyección, y esa es otra historia, o sea, no solo el personal, es de calidad A1, calidad mundial, sino que se usan los métodos más sofisticados y más en la frontera del conocimiento para hacer todo el trabajo. Y en ese trabajo se espera que, si bien no vamos a llegar al rango meta hacia fin de este año, sí lo vamos a lograr el próximo año,
Nuevamente usando esta frase en latín que nos encanta a los economistas ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante, es decir, los horizontes de proyección. Parte de los horizontes de proyección incluyen riesgos. Y en la actualidad, él me ha comentado el tema del fenómeno del niño global y todas las semanas tenemos información nueva. Y la información de la semana pasada que nos daba un riesgo medio, quizá esta semana sea un riesgo menor, que lo peor del niño ya lo estemos sintiendo en este momento, pero el riesgo está. No sabemos si la siguiente proyección va a ser todo lo opuesto. Entonces sí, el trabajo de contención de inflación me parece que ha estado muy bien dirigido por el cuerpo técnico del banco. ¿Y cómo está América Latina en ese tema? Tenemos diferentes países con diferentes reacciones y donde ya países como Chile y Brasil están comenzando a bajar la tasa de referencia porque efectivamente su inflación ha disminuido. Y un tema importante en el Perú, hemos tenido inflación con todo lo doloroso que eso ha sido para el gasto familiar y las ollas comunes y los comedores populares, pero lo cierto es que la inflación en Perú ha sido de las más bajas en la región y eso es también un elemento importante, ¿no? Bueno, sí, a eso iba justamente. Sobre obras paralizadas, es cierto, ¿saben qué? Finalmente hay una fuente de información, repito, todos la conocen, valiosísima, la consulta amigable del MEF. El MEF se anotaría un poroto de talla mundial, como tú dices, si hiciera pues la consulta amigable de los avances de las obras y de la calidad de las obras terminadas. Sería sensacional. Creo que eso serviría mucho, pero probablemente como escapa a su ámbito, no está dentro de sus planes. Pero eso sirve mucho más que decir, oye, yo les di la plata y ¿por qué no hacen la obra? Francamente hay que colaborar todos. O de repente el BCR, que tiene tanta capacidad tan importante para este tipo de seguimientos, pudiera hacer algo por el país, aunque no está en su esfera tampoco. Pero si no está en la esfera de nadie capaz de hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Ese es un problema enorme que tenemos, porque no se puede corregir la situación si no puedes seguirla, medirla y crear los incentivos o los castigos del caso. Y otra cosa anecdótica quizás, pero si te pones a mirar las cifras, básicamente, los proyectos se preparan mal, se subestiman los costos, entonces tú les giras presupuesto por 80, se acaba y el avance de obra es 30, porque no necesariamente ha habido corrupción, sencillamente el proyecto no está bien calculado, entonces se arma un intríngulis que no tiene salida. Ahí si me dejas comentar algo a raíz de... Me puse a estudiar el tema, por algo estamos en el mundo académico, el tema de los sobrecostos en obras. Y esto es mundial. Claro. ¿No? Y no solo es mundial, es parte del optimismo del ser humano que cuando hace una estimación de costos, por más brillante que sea, coloca unos números que en la realidad terminan siendo mucho mayores. Y esto no pasa solo en o sea, no solo es error a propósito para corrupción, sino también error humano fruto de lo que la gente en economía experimental puede llamar el optimismo del control de la obra por parte del humano. Claro, hay bastante información sobre el particular. Un sesgo cognitivo. ¿Qué? Un sesgo cognitivo. Hay bastante información sobre el particular, pero no es de fuente economista o econométrica, sino más bien de ingenieros. Hay una federación internacional de ingenieros que tiene muchas décadas de historia y tienen estudios profundos donde justamente han hecho este tipo de mediciones y han encontrado que el grado de desviación de presupuesto y tiempo de los proyectos en general están directamente vinculados a la preparación de los estudios. Y en una escala de 0 a 10, los estudios que tienen 7, 8 o 9 de grado de preparación tienen las desviaciones más pequeñas que suelen ser de 5 a 10%
por sobre o por debajo del presupuesto de referencia, ojo. Y para que tengan una idea y nos vayamos todos a nuestras casas con optimismo, el promedio de preparación de los estudios en el Perú es 3. Así que vean por dónde corregimos esto porque es urgente. Ahora, faltan pocos minutos, así que quisiera más bien pasar a la fase de conclusiones o qué lecciones podemos sacar de lo conversado. El tema de la confianza, ¿no? O sea, como has dicho Roxana, si bien las expectativas empresariales a 3 meses siguen en terreno negativo, es esperable que se recupere el dinamismo de la economía y ocurra una mejora gradual y se necesita pues gatillar la confianza. Entonces, yo te pregunto, Elmer, ¿qué correctivos de política se necesitan para que la política económica logre reanimar la economía y el empleo? Como vimos en las anteriores rondas, yo creo que el tema no está más allá de la política macroeconómica. Ya no depende del Banco Central ni del MEF, está en la política a secas, en un gobierno que lamentablemente no está aprobado por la mayoría de peruanos, no tiene un partido político, no hay un plan claro y tampoco está claro quién va a ganar y lo más probable es que repitamos la historia de gobiernos débiles indefinidamente. O sea, la crisis política finalmente pasa factura, ¿no? Y eso afecta permanentemente al PIB potencial. Es decir, si no resolvemos el tema político, ya vamos a tener efectos en la economía de manera permanente, ¿no? Entonces, ya no se trata ya de multiplicador o impulso fiscal, 3 puntos más, 3 puntos menos, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores y tenemos que enfrentarlo en esa magnitud, ¿no? Solamente para que se vaya la idea, el mínimo, una de las razones principales por las cuales la informalidad laboral no ha caído tanto en el Perú, a pesar de haber duplicado el tamaño de la economía, es porque hemos indexado el mínimo sin quererlo a la mediana de salarios de los informales. Entonces, siempre hemos estado corriendo el límite de la formalidad todo el tiempo. Y no nos extraña pues, que por qué no baja, ¿no? Lo hemos fabricado que sea así. Y sobre la inflación, efectivamente, Perú es el país, digamos, que tiene menos inflación de los países parecidos, como Colombia y Chile. O sea, que nuestro éxito va a ser mayor. Ellos han tenido que subir las tasas de interés mucho más que nosotros y mucho más contractivos que nosotros. Y así que eso se ve en Perú de manera superior, ¿no? Para no hablar de los países que controlan el tipo de cambio como Bolivia o Ecuador, que no la tienen. No tienen inflación menos que nosotros, pero tienen otras consecuencias peores. No termina esa ancla, ¿no? De acuerdo. ¿Y tú qué correctivos de política o como quieras denominarlo? De ajustes. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Elmer. Además, desde el punto de vista de la macroeconomía y en política fiscal, política monetaria, los instrumentos están ahí, se saben utilizar, etcétera. El problema es la política, como ha dicho Elmer, la política a secas. Y ahí tenemos que hacer algo. Y yo le escuchaba a una colega comentar que necesitamos una admisión de la parte de responsabilidad que toca sobre los 49 muertos por proyectil de arma de fuego, que inclusive en el discurso fue algo que se dijo al inicio, no sé si a propósito para que no nos olvidemos después de las 3 horas y tanto, en enfrentamientos, y no necesariamente es esa la evidencia que uno tiene, ¿no? Entonces, la política a secas es la que tendría que empezar a hacer su tarea de apoyar a la economía, ¿no? Sí, claro, lo que pasa, podría ser, que esté pasando es para el público escuchar a tan distinguidos economistas referirse que el problema que tenemos es político. Sería básicamente igual a que los políticos dijeran que el problema que tenemos son los economistas. Entonces, creo que hay que arbitrar un poco. Déjame discrepar un poco, porque la política sí. secas también significa que estamos haciendo todos los ciudadanos para que esas personas que han encontrado una fuente de vida en hacer política, la hagan de una manera que represente más fidedignamente nuestros intereses, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de todos y cada uno, ¿no? Ahora, Osvaldo, ¿qué idea tienes tú sobre una agenda pendiente? A ver, hay muchas cosas pendientes en el país. Sí, no quiero dejar de mencionar lo que han dicho mis colegas de que no es posible pensar en una economía sana con una política tan poco sana, ¿no?
Así que una primera reforma es una reforma política que ordene mejor esto, ¿no? Porque claramente no lo está haciendo bien. Pero evidentemente hay muchas cosas pendientes también, ¿no? No solo el tema político, ¿no? Estuvimos discutiendo hace un rato los temas de la descentralización, y cuando yo decía que ha fracasado no significa que no hay que descentralizar, pero hay que descentralizar bien, ¿no es cierto? Y como decía Elmer, hay que hacer un reset en algo de esto, ¿no? Para poder tener una descentralización que sí logre, ¿no es cierto?, llevar los beneficios de la economía al poblador más alejado. Entonces yo creo que ahí hay una reforma clave. Hay otro tema que es muy importante, Gonzalo, que es el tema de la productividad. Se habla poquísimo de la productividad en el Perú, pero nada se mueve sin productividad. Y eso pasa por reformas en educación, pasa por un montón de cosas que tenemos que resolver. Solo una última cosita como para irnos con algo de alegría, ¿no? Si yo le hubiese dicho a usted que a la mitad de los años 80, o peor, en el 87, 88, en medio de la hiperinflación, si yo le hubiese dicho que el Banco Central iba a ser en unos años el organismo más respetado del país, y que no solo iba a ser muy respetado, sino que internacionalmente iba a ser algo que todos hubiesen respetado, ¿qué hubiese pensado? Usted que me está escuchando y que vivió esos años, de los años finales de los 80, probablemente se hubiese reído en ese momento. Yo creo que cuando los peruanos nos disponemos, somos capaces de construir de la misma manera como pudimos construir el Banco Central. Bueno, les agradezco, ha sido muy grato conversar con ustedes y creo que en algo ha habido consenso, ¿no? Que la remuneración mínima vital no es reactivadora, el país no debe embarcarse en ese tipo de discusión y el gobierno le hace un flaco favor a la economía introduciendo ese tema en el debate diario. Y por otro lado, bueno, sí, pues hay éxitos como el Banco Central de Reserva. Debiéramos tener más éxitos y hay que seguir adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias Roxana, Elmer y Osvaldo. No, muchas gracias. Buenas noches.